describiremos la vía córtico-espinal. Entonces, esta vía córtico-espinal o vía piramidal se va a originar en la corteza cerebral. Vamos a poner aquí nuestra vista lateral del hemisferio cerebral. En este caso es un corte coronal, corte de Charcot. Este es el hemisferio derecho y este es el hemisferio izquierdo, ¿verdad? Es una vista, es un corte coronal, lo estamos viendo de frente. Entonces, vamos a poner aquí que se encuentra mm, nuestro lóbulo frontal, nuestro lóbulo temporal y hacia atrás nuestro lóbulo occipital. Se encuentra la cisura lateral de Silvio y la central de Rolando, que presenta esta convexidad hacia atrás en la parte más superior, que se conoce como signo de omega. Sabemos que el signo de omega es una convexidad en sentido posterior y que nos permite identificar la cisura central. Por delante se va a encontrar aquí el surco precentral, el surco frontal superior, el surco frontal inferior. Entonces, de forma clásica se describe que la vía corticoespinal se origina en la capa de células gigantocelulares o piramidales de Betz. Eso nos decían los libros clásicos, ¿verdad? Actualmente sabemos que solamente el 1% de los axones de la vía corticoespinal se origina de esas células gigantocelulares, que se origina de diferentes neuronas piramidales de la corteza cerebral, ¿de acuerdo? Entonces, esas se encuentran en ese soma, se encuentra aquí en la corteza cerebral del área motora. Sabemos que este giro que hemos colocado aquí se le conoce como el giro, se le conoce como el giro precentral. Este se va a llamar el giro precentral y sabemos que corresponde al área, que va a corresponder al área 4 de Brodmann, ¿verdad? Entonces va a corresponder al área 4 de Brodmann. Entonces ahí en la corteza cerebral, en el área 4, se origina la vía corticoespinal. Ahí se va a encontrar la neurona motora superior del soma. En el área 4, en la parte que está por delante, en la parte más, en el tercio posterior del giro frontal superior y del giro frontal medio, que corresponde al área 6, área premotora. También se ha descrito que se origina en el área 8, el área de los movimientos oculares conjugados. Entonces, si nos preguntan, ¿en dónde se ubica el soma de la neurona motora superior? Se va a encontrar en todos estos sitios que hemos mencionado. Entonces, a ver, vamos a poner que ese soma, vamos a ponerlo aquí, se encuentra en el giro precentral, se encuentra en el tercio posterior del giro frontal superior y del giro frontal medio, que es el área 6, y en el área 8 de Brodmann, ¿verdad? Ahí está originando. Área 4, área 6, área 8. Ahí se encuentra el soma. Entonces aquí estamos dibujando en el esquema del corte de Charcot, de color azul, ahí ese soma. Recordemos que en relación con el área 4, con el área, con el giro precentral, que es el área motora primaria, hay una distribución somatotópica. Ahí se encuentra el homúnculo motor de Penfield. Sabemos que en la parte más inferior de este giro precentral se encuentra la zona que está asociada a la cara, ¿verdad? Aquí vamos a poner nuestra mandíbula, la lengua, aquí los ojos, ¿verdad? Pues sigue el cuello, el tronco, tenemos por acá la mano en relación con el signo de omega, y en la cara medial tenemos aquí el miembro inferior y los músculos de la región genital, el músculo bulbo, el isquio cavernoso, el bulbo esponjoso, todos los músculos que se asocian a los genitales, ¿verdad? A los músculos del elevador del ano, que forma parte del diafragma pélvico. Tienen su representación motora aquí en la corteza cerebral, en la cara medial del hemisferio cerebral. Entonces, ahí es donde está el soma de origen de nuestra vía piramidal, nuestra neurona motora superior. Una vez que se está originando de esta región, pues van a descender los axones. Y entonces estos axones
van a descender hacia la cápsula interna, ¿verdad? Entonces descienden hacia la cápsula interna, hacia el brazo posterior de la cápsula interna. Pues descienden estos axones en dirección hacia la cápsula interna. Entonces ahí en la cápsula interna se va a ubicar en el brazo posterior de la cápsula interna. ¿De acuerdo? Ahí, descienden por el brazo posterior de la cápsula interna. Después estos axones van a seguir descendiendo. Descienden y llegan al tallo cerebral. Cuando llegan al tallo cerebral en relación con el mesencéfalo, se ubican en los 3/5 intermedios del pedúnculo cerebral. Ahí hay también una distribución somatotópica. En los 3/5 intermedios de mi pedúnculo se va a encontrar ahí vía córtico espinal. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner aquí, en un circulito, vamos a encontrar que ahí se ubican los axones de la vía córtico espinal. Y hay una somatotopía. Las neuronas o los axones de la vía córtico-espinal que están en sentido medial, en estos 3/5 intermedios del pedúnculo, aquí en la parte medial son los axones que tienen que ver con el miembro superior. ¿De acuerdo? Después sigue el tronco y la parte más lateral es la que tiene que ver con el miembro inferior. ¿Ah? Entonces hay una somatotopía en relación al pedúnculo cerebral, en los 3/5 intermedios. Entonces en los 3/5 intermedios, así como que adelantarnos un poquito con la parte de tallo, se encuentra la vía córtico-espinal y por fuera se encuentran las fibras, en el quinto externo del pedúnculo, se encuentran las fibras temporopontinas y en el quinto interno las fibras frontopontinas, ¿verdad? Así están distribuidos de forma somatotópica. Lo que dice Fifi es que las fibras corticopontinas se ubican tanto por tanto por el quinto interno como por el quinto externo. Aquí asociado a lo que estamos viendo que es la vía corticoespinal, solamente por los 3/5 intermedios. Después, ¿qué va a pasar con estos axones? Estos axones de la vía córtico-espinal pues van a descender ahora hacia el puente y se van a ubicar por delante de esta estructura que se conoce como el hemisco medial. Ese es el hemisco medial de la vía de cuneatus y gracilis. Entonces, cuando llega al puente, estas fibras se van a dispersar, ¿no? Y las que vienen de los 3/5 intermedios se dispersan en la base del puente. Se están dispersando por los axones de las vías pontocerebelosas. Pues no permiten que estén organizados de forma compacta aquí en la base, porque generalmente, o en esta región, pues vamos a encontrar fibras que van de los núcleos pontinos. Aquí vamos a poner entre los axones de la vía corticoespinal que están de color azul. Están unos axones que son los axones que van en sentido transverso, que son los axones este, de las fibras pontocerebelosas. ¿De acuerdo? Entonces aquí se dispersan las fibras de la vía corticoespinal, no van a estar tan compactas como estaban en el mesencéfalo, ¿verdad? Entonces, porque aparecen estas fibritas que van en sentido transverso, que son las fibras pontocerebelosas, que forman parte de la vía sinergista. ¿De acuerdo? Entonces ahí están, se ubican en la base del puente. Ya se dispersaron. Después, una vez que ya que van a seguir descendiendo, estos axones de la vía córtico-espinal, pues se van a dirigir hacia la médula oblonga. Y aquí en la médula oblonga se van a ubicar en esta región, en esta parte más anterior, que se conoce como la pirámide vulvar. La pirámide vulvar. Y ahí en la pirámide vulvar también hay una distribución somatotópica. Las neuronas que son más mediales, que van a ubicarse aquí en la pirámide vulvar, se asocian con el miembro superior. Son posterior y mediales. Y las fibras que se asocian con el miembro inferior son un poco más ventrales y laterales. ¿De acuerdo? Acá, las asociadas al miembro inferior. Así está la distribución de nuestros axones en la pirámide vulvar. ¿Qué ocurre aquí a nivel de la médula oblonga con la vía corticoespinal? ¿Se dan cuenta? Aquí todavía no se ha decusado.
Se originó en la corteza cerebral, después brazo posterior de la cápsula interna, 3/5 intermedios del pedúnculo cerebral, la base del puente, la pirámide vulvar. Lo que va a ocurrir entre la médula oblonga y la médula espinal es que se van a difusar. Las fibras, las primeras fibras que se van a difusar son las que vienen del miembro superior, ¿de acuerdo? Son para formar la difusación piramidal. Y después se difusan las que vienen más hacia abajo, las del miembro inferior, ¿no? Esto es un detalle como interesante. Las primeras que se difusan son las del miembro superior, siguen descendiendo de los axones y se difusan ahora las del miembro inferior, formando en la configuración externa del tallo cerebral lo que conocemos como la difusación motora o difusación piramidal. ¿De acuerdo? Aquí se está decusando, en la unión entre la médula oblonga y la médula espinal, se decusa el 85% del tracto córtico espinal, de acuerdo a libros como el Carpenter. Se decusa para acomodarse en el cordón lateral, contralateral, y formar lo que conocemos como la vía córtico espinal lateral, contralateral. ¿De acuerdo? ¿Qué porcentaje es? El 85%. Se decusó ahí entre la médula oblonga y la médula espinal. Luego, en este sitio, tengo un 14% que desciende por el cordón anterior del mismo lado. Pero conforme va decusándose y va llegando a sus lugares de destino, se cruza. O sea, conforme va descendiendo y va a llegar a sus sitios de destino, se va a ir cruzando. Entonces, imagínense que es un axón que va para el segmento medular C5. Cuando llega a C5 se decusa, pero a lo mejor aquí vienen también las fibras que van para T1. Entonces desciende hasta el segmento medular T1 y ahí se cruza. Estas fibras que descienden por el cordón anterior y que se van decusando conforme va llegando a su destino, se le conoce como la vía córtico-espinal anterior. ¿Córtico-espinal qué? Anterior. Este fascículo en la vieja nómina se llama el fascículo de Turk y corresponde al 14%. Al fin y al cabo va a llegar a la médula espinal, al asta anterior del lado contralateral, pero va a llegar conforme va llegando al nivel medular que le corresponde, ¿no? Entonces, en el caso de aquí de la vía córtico-espinal lateral, si llega de forma inmediata, ¿no? Se decusó ya. Pero este que viene por el cordón anterior desciende y hasta que llega donde le corresponde, ahí se decusa. Se llama córtico-espinal anterior, corresponde al 14%. Y en esta decusación, pues tengo un 1% que desciende directo. Esas fibras que descienden de forma directa se conocen como el fascículo de Barnes. Y también llega a estimular a las alfa-motoneuronas del asta anterior. Esta corresponde al 1%, según Carpenter, y es la vía córtico-espinal. Es la córtico-espinal lateral, pero es ipsilateral. O sea, es del mismo lado, viene del mismo hemisferio. Una vez que llega aquí a las al asta anterior, pues ya va a activar aquí a las alfa-motoneuronas, va a tener un efecto estimulatorio sobre las alfa-motoneuronas del asta anterior, que es nuestra neurona motora inferior, ¿verdad? Neurona motora inferior, y pues de aquí ya sale la raíz anterior del nervio espinal para inervar a las fibras musculares extrausales y producir los movimientos voluntarios finos, ¿no? Entonces, esta es la descripción de la vía córtico-espinal, en su topografía, su distribución anatómica. Su origen, acá arriba, en lo que mencionamos, tiene un origen amplio, en lo que es en el giro precentral, en el área 6, que es el área premotora, en el área 8, que es el área de los movimientos oculares conjugados. Hay algunos autores que mencionan que también se origina en el giro postcentral, que es el área 3-1-2 de Brodmann, y en el lobulillo parietal superior, que es el área 5 y 7. O sea que no se origina solamente en capas de la corteza cerebral, bueno, más bien en giros de la corteza cerebral que clásicamente se consideran motores, sino también en giros del lóbulo parietal. Vamos a ponerle aquí sus áreas de Brodmann. Es el giro postcentral que es 3-1-2 y el lobulillo parietal superior que es 5 y 7. Se dan cuenta, tiene una distribución muy amplia, la distribución del soma de la neurona motora superior. Todos esos axones van a descender
por la corona radiada, después por el brazo posterior de la cápsula interna, aquí lo ponemos acá, corona radiada, después brazo posterior de la cápsula interna, sigue descendiendo, llegan al mesencéfalo, 3/5 intermedios del pedúnculo cerebral, siguen descendiendo, en el puente se dispersan entre los axones de las vías pontocerebelosas, siguen descendiendo, llegan a la pirámide vulvar y en la unión entre la médula oblonga y la médula espinal se decusan. Acuérdense que aquí hay una distribución somatotópica. Las fibras del miembro superior se encuentran más hacia arriba, más posteriores y son las primeras que se decusan. Y las del miembro inferior son más anterolaterales y se decusan al final, cuando van descendiendo. Esto es importante porque ya que en la médula espinal, recuerden que la vía corticoespinal tiene una distribución somatotópica también. En el cordón lateral de la médula espinal, si ponemos aquí a la vía corticoespinal, las neuronas sacras se encuentran laterales, los axones sacros se encuentran laterales. Recuerden eso, sí, eso es muy importante. En el cordón lateral de la médula espinal, el tracto corticoespinal tiene una distribución somatotópica, igual que el tracto espinotalámico. La parte sacra, los axones motores sacros están laterales. Sacros, después sigue la parte lumbar, la parte torácica y la parte cervical. Lo mencionamos en el sistema somestésico con respecto a la preservación sacra. Cuando son lesiones del centro hacia la periferia, las últimas fibras que se empiezan a lesionar son las sacras. Las primeras que se lesionan son las fibras cervicales, torácicas, lumbares y por último las sacras, cuando la lesión va del centro a la periferia. Al contrario, si fuera una lesión periférica, una lesión extrínseca, las primeras fibras que lesionarían son las fibras más periféricas del tracto corticoespinal, que serían las fibras sacras. Entonces, acuérdense, las fibras en el cordón lateral de la médula espinal, esta vía corticoespinal lateral tiene una distribución somatotópica. Las fibras sacras son laterales y las fibras cervicales son las más mediales. ¿De acuerdo? Hay una imagen muy bonita que lo vimos en las diapositivas del libro de Delmas, Vías y Centros Nerviosas, sobre la distribución somatotópica de la corticoespinal y la espinotalámica. Solamente aquí lo estamos recordando. Ahora, vamos a ver esto en las disecciones. Fíjense, bueno, primero vamos a ver esta que es una disección de la configuración externa del tallo cerebral. Entonces recuerden que la vía corticoespinal se va a encontrar aquí, en los 3/5 intermedios del pedúnculo cerebral. Vean cómo está muy cerca ahí del tercer nervio craneal. Entonces sabemos que podemos tener lesiones a nivel mesencefálico que lesionarían la neurona, los axones de la vía corticoespinal y probablemente el núcleo del tercer nervio craneal o el tercer nervio craneal, el tracto del tercer nervio craneal. Entonces me daría un síndrome alterno. Los síndromes alternos son cuando hay una lesión de una vía larga y un nervio craneal. En este caso sería una lesión, si fuera mesencefálica, sería una lesión de la vía corticoespinal, me daría un síndrome neurona motora superior con una parálisis del tercero. Ese síndrome sabemos que se conoce como el síndrome de Weber, ¿verdad? Después, ¿qué hace cuando los axones de la vía corticoespinal descienden? Y al descenderse en el puente, pues vamos a ver que se empiezan a entremezclar con las fibras que van en sentido transverso. Esas las alcanzamos a apreciar aquí, miren. Estas se ven muy bien en la configuración externa del tallo. Vienen estas fibritas. Estas fibritas que vienen en sentido transverso son las fibras pontocerebelosas. Entonces, lo que hacen las fibras pontocerebelosas es que pues, dispersan a la vía corticoespinal. De tal manera que es mucho más complicado describir una somatotopía en el puente. Pero entonces vamos a poner aquí que descienden en el puente, se dispersan estas fibras en el puente, van a descender, van a descender. En esta zona que se conoce también como los rodetes piramidales. Esta convexidad que tiene el puente en la cara anterior se le conoce como rodete piramidal. Después sigue descendiendo y vuelven a converger los axones en la médula oblonga. Y en la médula oblonga forma esta estructura que vemos aquí, que es la pirámide vulvar. ¿De acuerdo? La pirámide vulvar. Aquí ya se recupera la distribución somatotópica. Las fibras que vienen de miembro superior, bueno, aquí de miembro superior son mediales, y las que son de miembro inferior son laterales.
y en medio pues quedan las fibras del tronco. ¿Qué va a ocurrir? Cuando llega la médula espinal, las primeras que se decusan son las del miembro superior y ya por último las fibras que se van a decusar son las del miembro inferior. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante. Se forma la decusación piramidal. Entonces, la decusación piramidal pues tiene una longitud importante. Yo creo que debe medir aproximadamente unos 8 milímetros. Lo podemos ver en esta otra imagen. Aquí en otro espécimen, se alcanza a apreciar aquí cómo viene la pirámide vulvar. Aquí vienen los axones de la vía piramidal. Entonces ven aquí cómo están estos axones que están decusando. Pero las primeras fibras que están decusando son los axones del miembro superior. Y después desciende, y las que se decusan por último son las del miembro inferior. ¿De acuerdo? Acá están las del lado derecho y por acá vienen las del lado, las fibritas del lado izquierdo. Entonces, la educación piramidal, pues es bastante grande, ¿no? Es una estructura, pues no es microscópica, es una estructura visible a simple vista. Eh, Aquí, como 1 está marcado la pirámide vulvar, el 2 la oliva, y el 3 estas fibras se llaman fibras arciformes externas ventrales, que vamos a ver en la vía sinergista. Bueno, entonces son estas imágenes. Ahora, el doctor Paulo Cadri, en su libro de Atlas Cartográfico del Sistema Nervioso, muy bonita obra, pues hace la disección de estas fibras por método Kingler. Entonces, vean cómo este sería el núcleo caudado, entonces medial está la cápsula interna, y nos está mostrando las fibras de la vía córtico-espinal, ¿no? Aquí en el pedúnculo en el pedúnculo cerebral. Entonces vean ahí la disección magistral del doctor Cadre, aquí en el mesencéfalo, la relación con el tercero, esta imagen. Ya, si lo vemos acá está en el puente, también está disecando las fibras en el puente y la médula oblonga. Y yo creo que hay libros, este libro es un magnífico libro, se los recomiendo, se puede conseguir ahí por internet. El doctor, el doctor Cadre. Y hay libros que tienen imágenes que son únicas, ¿no? Que no en todos los libros vienen o que son específicamente de un libro. Todas estas disecciones son muy bonitas, pero esta imagen es así única, ¿no? O sea, realmente yo no lo he visto una disección así en el concepto, ¿no? Entonces, fíjense, cortan el tronco del encéfalo en la línea media y entonces se demuestra macroscópicamente la deposición de las fibras. ¿No? La decusación piramidal de un lado y las fibras del otro lado. ¿No? Es algo que podemos ver de forma macroscópica. Entonces, es una muy bonita imagen del libro del doctor Paulo Cadi. ¿No? Este libro se publicó en el 2023. Es una muy bella obra de anatomía. Que vale la pena tenerlo en físico. Yo creo hay libros que son únicos, ¿no? Como estos. Bien. Entonces, así está nuestra vía córtico espinal. Pues como mencionamos en la parte previa, pues si tenemos una lesión de la neurona motora superior, pues ¿dónde puede ser la lesión? Puede ser a nivel cortical, entonces puede ser acá un infarto de la arteria cerebral media, una hemorragia intraparenquimatosa putaminal, aquí puede ser otra lesión, a nivel mesencefálico, a nivel de puente, a nivel de médula oblonga o a nivel del cordón lateral de la médula espinal. Y todo ello me daría un síndrome de neurona motora superior, ¿verdad? Que ya dijimos cuáles son sus manifestaciones clínicas, eh, plegia o paresia, hiperreflexia, hipertonía, signo muy de navaja suiza, eh, va a presentar, dijimos hiperreflexia, hipertonía, signo de Babinski, sucedáneos de Babinski, como Gordon, Stransky, Bonda, signo de Hoffman, signo de Tromer. Lo iremos viendo en las diapositivas más adelante. Entonces, esta es la vía córtico espinal.